Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche de palabra. Hoy es viernes. Perdón. Nos estamos acercando al fin de semana y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar con cada uno de ustedes a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana a través del internet, y también puede vernos a través de el video de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar con ustedes en esta noche. Nuestro compromiso, lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. De 8 a 9 traemos una palabra fresca, una palabra de bendición. Nos hemos preparado para edificar su vida a través de la palabra del Señor. Les saluda a su hermano en Cristo. En esta noche estamos desarrollando el tema, la preexistencia de Cristo. A partir de hoy vamos a tratar todos los viernes un megatema que tiene que ver con una visión del Antiguo Testamento. Vamos a irnos a las raíces bíblicas del comportamiento cristiano y vamos a estar estudiando una serie de sucesos en el Antiguo Testamento, de los cuales están llenos de doctrina, llenos de palabra para usted y para mí. Es una lástima que muchas personas hoy en día no le pongan la atención que requiere el Antiguo Testamento. Solamente van al Nuevo Testamento a ver el ministerio de Cristo, los viajes misioneros de Pablo, las cartas de Pedro, la escatología del Apocalipsis. Pero si usted no lo sabía, el Antiguo Testamento aparece más de 400 veces referenciado en el Nuevo Testamento. Y es el Nuevo Testamento el que tiene el cumplimiento de muchísimas profecías que están contenidas en el Antiguo Testamento. Por eso es que es importante para nosotros en esta noche abordar un poco acerca de una serie de temas doctrinales que queremos compartir con usted. Y el primer tema que vamos a estar desarrollando lo hemos denominado la preexistencia de Cristo. ¿Qué es la preexistencia de Cristo? De eso vamos a hablar después de esta palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad que nos das en esta noche de predicar tu palabra, de traer un mensaje fresco, una palabra de ánimo, de exhortación, de contentamiento, una palabra de auxilio. Nos imaginamos, Señor, muchas personas que en este momento estén necesitando escuchar esta palabra que viene de lo alto. Abre los corazones, abre el entendimiento, despierta el interés y que el espíritu de cada uno se conecte con tu Santo Espíritu y que Él nos pueda guiar en esta noche a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La preexistencia de Cristo. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Tal vez usted ha escuchado a muchas personas, lo que podríamos decir hombres y mujeres naturales o carnales, que dicen que todo viene de algo, porque de la nada, nada sale, porque todo efecto tiene una causa. Eso es una ley de la lógica y también un hecho de la ciencia. El hombre siempre necesita que se le explique de una manera racional el hecho o la creación de todas las cosas. Cualquier suceso, el hombre se va a experimentarlo, se va a elaborar su hipótesis, crea su ley, y el hombre presume desde su punto de vista racional. Recuerde usted, hermano y hermana, que el ser humano se rige por los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto.
entonces empieza a generarse una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde vino Dios? Tal vez usted se lo ha preguntado en alguna ocasión, tal vez su hijo pequeño se lo ha consultado, tal vez un amigo se lo ha preguntado. ¿De dónde viene Dios? ¿Quién creó a Dios? Muchas de esas preguntas, tal vez para algunas personas son inocentes, pero también son utilizadas por personas que critican, y no solo critican, sino que también quieren desacreditar la idea de Dios como creador de todas las cosas que existen. Entonces la pregunta se vuelve capciosa. La pregunta más bien lo que trata es de desacreditar la idea de Dios como creador de todas las cosas que existen. Ahora, esa pregunta es una pregunta astuta, porque se basa en la falta suposición de que Dios tiene que venir de alguna parte, porque como la lógica dice que de la nada no puede salir nada, entonces ¿de dónde viene Dios? Ahora, preguntarnos ¿de dónde viene Dios? O ¿quién creó a Dios? Es como preguntarnos ¿a qué huele el color azul? Usted sabe que el color azul no está en las categorías de las cosas que tienen olor. Usted no puede oler los colores. Por eso es que preguntar ¿quién creó a Dios? O ¿de dónde viene Dios? En sí es una pregunta defectuosa. ¿Quién creó a Dios? Esa es insistencia, y muchas veces raya en majadería y en necedad, y es propia de la misma incredulidad del hombre. Los ateos suelen presentar esa pregunta con una objeción para justificar su incredulidad. De todas maneras, usted y yo sabemos que el que no quiere creer, no creerá. La persona que ha decidido endurecer su corazón, por más que le hablemos, por más que lo tratemos de sacar de su error, no va a querer salir, porque ya ha decidido en su corazón no creer. Y ante la incredulidad del hombre, el único que puede hacer algo es el mismo hombre, porque Dios no va a hacer nada al respecto. Dios simplemente presenta la solución y el hombre es el que decide creer o no creer. Es muy lamentable cómo los ateos modernos les gusta utilizar las palabras como racional, razonable, científico, qué sé yo, palabras que simplemente se han creado para describir sus creencias. Y una pregunta lleva a otra pregunta, porque entonces algunos se consultan y dicen, ¿y quién creó al que creó a Dios? Ok, porque entonces, si Dios creó todas las cosas, alguien creó a Dios. Y ese que creó a Dios, ¿quién lo creó a él? Iríamos por una serie de preguntas infinitas e interminables interrogantes, las cuales no nos van a llevar a ningún lado. No saldríamos de esa cantidad de preguntas cuyo abordaje va a ser totalmente terrible y totalmente infinito. Ahora, la cadena de causas o explicaciones tiene que llegar a un punto, y en ese punto esas consultas y esas preguntas tienen que detenerse. Por eso es que los cristianos y las cristianas acatamos a decir que donde sea que se detengan esas preguntas, eso siempre será Dios. Usted y yo sabemos que el hombre natural o el hombre carnal tiene una incomprensión humana acerca de lo que es espiritual. Y de eso que vamos a hablar en esta noche, acerca de la preexistencia de Cristo, solo puede revisarse, analizarse o entenderse desde un punto de vista espiritual. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo: los que no son espirituales no pueden recibir las verdades que vienen de parte del Espíritu de Dios. Es claro, una persona que no es espiritual, y para ser espiritual hay que recibir el Espíritu de Dios, y para recibir el Espíritu de Dios hay que creer en la obra redentora de Jesús en primer lugar. En segundo lugar, aceptarlo como nuestro Salvador. Y en tercer lugar, aceptarlo como nuestro Señor. Y hasta que pasamos ese proceso, no sin antes reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, hasta ese momento, todo hombre y toda mujer
podrá recibir a Jesús, hacerlo su Salvador, convertirlo en su Señor, y a partir de ese momento el Espíritu Santo mora en la vida de esa persona. Entonces, todo aquello espiritual solo podrá discernirlo esa persona que tiene el Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que no es espiritual no puede recibir las verdades que vienen del Espíritu. Si usted va en ese momento a una cantina y usted empieza a hablarle a las personas que se encuentran en ese momento bebiendo, disfrutando y hablando cosas que no tienen que hablar, y usted les habla de la preexistencia de Cristo, las personas se le van a burlar, las personas no van a entender, no quieren entender, están en otra cosa, en deleites y placeres, y lo que es espiritual no se va a discernir. Por eso todo les va a sonar ridículo y no van a poder entenderlo, porque hay cosas que solo se disciernen con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, su primera carta, en el capítulo 2, versículo del 10 al 13, el apóstol Pablo dice: nosotros, continuando con ese concepto del discernimiento de las cosas espirituales, nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslas. Es lo que hemos venido diciendo, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Así expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. Las verdades del Espíritu se expresan con palabras del Espíritu, que solo pueden ser discernidas por hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios. Y es ahí de donde tenemos que partir para poder continuar con este mensaje. Por eso es que esta palabra de esta noche va a ser entendida y comprendida por aquellos hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Los que no, definitivamente es imposible que pueda ser captado. Ahora, Dios es la causa sin causa que ha hecho que todo llegue a existir. Vuelvo a repetirle este principio. Dios es la causa que sin causa ha hecho que todo lo que usted ve llegue a existir. Por eso es que Dios no puede encontrarse en las categorías de las cosas que son creadas o que llegan a existir, porque Dios es el creador. Todo lo demás es creado o criatura. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Usted y yo, como hijos de Dios, entendemos y aceptamos que Dios simplemente existe. Y la respuesta la vamos a encontrar en la definición de Dios, de que Dios es un ser no creado. Dios es un ser eterno que no tiene principio y que no tiene fin. No se explica de otra manera. Dios es un ser no creado, Dios es un ser eterno y es un ser que no tiene ni principio ni fin. La Biblia es clara, es categórica, es vehemente cuando nos dice que Dios mismo era antes del principio de todas las cosas. Cuando vas al Salmo 90, en el versículo 1 y versículo 2 del Salmo, dice la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes, vean la palabra, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo capítulo 90, versículo 1 y 2. Antes que todo existiese, todo aquello que usted y yo conocemos, ya Dios era Dios desde el siglo y hasta el siglo. Y vean que el salmista está hablando en presente. Tú
eres Dios. No dice tú vas a ser Dios o tú fuiste Dios. Tú eres Dios. Está hablando en presente. Y ese presente ha sido desde antes de que todo haya sido creado. Ahora, algo que no podemos discutir y nunca vamos a discutir es que el universo tiene un principio. Eso es totalmente claro y la Biblia así lo establece y yo creo en la Biblia. La Biblia no se va a desmentir en algo que ella misma expresa que es. Entonces, no tenemos discusión con los ateos, con los agnósticos, con aquellos que no quieren nada con Dios, de que efectivamente, y estamos en total acuerdo, de que el universo tiene un principio. Ahí no hay discusión. El Salmo 93, versículo 2, dice la palabra del Señor: tu trono desde el principio se estableció, y tú desde siempre has existido. Vuelvo a leerlo. Tu trono desde el principio se estableció, y tú desde el principio has existido. Ahora, uno de los mejores principios de la lógica o de la ciencia o de lo que llamamos realidad es lo que se llama el principio de la causalidad. Causalidad, o sea, todo tiene una causa, todo tiene un efecto, todo sucede por algo, de la nada nada sucede. Era lo que veníamos diciendo desde el principio de ese mensaje. Y el principio de la causalidad, muy interesantemente, dice: algo que tiene un principio tiene una causa suficiente. Así es como los científicos, así es como los racionalistas y hasta los mismos ateos se toman desde ese principio cuando nos dice: algo que no tuvo un principio no tiene una necesidad de una causa. Algo que tiene un principio tiene una causa suficiente. O sea, para que tenga un efecto hay una causa. Dicho de otro modo, algo que no tiene un principio no tiene necesidad de una causa. Y eso es tratar de encasillar precisamente que Dios es efecto de una causa. Ahora, si Dios siempre ha existido, si Dios es desde antes, si Dios es desde la eternidad, entonces Dios no necesita una causa que explique su existencia, porque estamos hablando que el principio de la causalidad habla que toda causa empieza a partir de un principio. Pero si Dios no tiene principio, entonces Dios está fuera de esa lógica. Recuerde lo que dice la definición: todo lo que comienza a existir requiere una causa. No dice que todo lo que ya existe requiere una causa. Entonces, la pregunta de quién creó a Dios o qué creó a Dios se va a venir al suelo, porque es una pregunta que no tiene sentido. Cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, eso que usted y yo medimos con un reloj o con un calendario, el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El concepto racional y humano, hermano y hermana, que usted y yo tenemos del tiempo, está muy lejos del concepto que Dios tiene acerca del tiempo. Porque dice el apóstol Pedro que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, si el Señor creó los cielos y la tierra en una serie de sucesos durante varios días, muy probablemente la palabra día podríamos entonces traducirla como 1000 años, porque el concepto del tiempo racional que usted y yo tenemos no lo tiene Dios, y es ahí donde entramos en problemas. El hombre se enreda porque, como todo lo mide desde una manera racional, a través de sus 5 sentidos, él cree que Dios hace exactamente lo mismo, y esa es la parte que todavía el ser humano no comprende. Le voy a poner un caso muy sencillo y que va a ilustrar mejor los conceptos que estamos hablando. Por ejemplo, un saltamontes. Usted conoce los saltamontes. Imagínese que un saltamontes adulto llega a vivir 50 años.
esa es la vida de los saltamontes. Perdón, 50 días. Un saltamontes, lo más que va a llegar a vivir son 50 días calendario, o sea, ni siquiera 2 meses. ¿Usted cree que un saltamontes puede entender lo que significa que usted en ese momento ha vivido 80 años? O lo que es vivir 70 años, o lo que dura nuestra vida. Si esa criatura lo vive 50 días, ¿cómo le cabe en la cabeza que un ser humano puede vivir 80 días? No podría comprender realmente su existencia versus la existencia de una persona común y corriente. El profeta Isaías dice en el capítulo 40 de su libro homónimo, en el versículo 22, el Señor está sentado sobre la bóveda de la tierra, y sus habitantes se ven como saltamontes. Vean que el profeta Isaías está utilizando el mismo ejemplo que yo les acabo de dar. El Señor está sentado sobre la bóveda de la tierra, y sus habitantes, dice, Él los ve como saltamontes. Vean, no es el término saltamontes, no es un término de desprecio, no es un término despectivo para el ser humano. Cuando dice que nos ve como saltamontes, es nuestra pequeñez. ¿Cómo nos cuesta entender, hermano y hermano, realmente que somos nada? Nuestra vida misma, por ejemplo, es tan frágil. Dice la Biblia que somos como tamo que arrebata el viento. El tamo es esa cascarita que tiene el grano, que precisamente el grano se ventea para que esa cascarita se desprenda. Entonces, nosotros, usted y yo, somos como tamo que arrebata el viento. Hoy estamos y mañana no. Un simple viento nos elimina, nos traslada de un lugar a otro. La Biblia también dice que usted y yo somos como la hierba. En la mañana crece y en la mañana nace, va creciendo y en la tarde muere. Así es nuestra vida. Usted y yo somos personas frágiles. Lo vemos todos los días. El miércoles pasado estábamos hablando acerca de algunas excusas que muchas personas dan para evadir el mensaje del Evangelio. Como por ejemplo, aquellas excusas que las personas utilizan cuando dicen, hoy no quiero nada con Dios, tal vez mañana, o hoy estoy muy joven, o tengo muchas ocupaciones, y tal vez mañana sí podré. Hermano y hermana, aquí en Costa Rica hoy veíamos en la mañana un accidente muy aparatoso, un accidente muy triste. Una persona salió a trabajar, sale a repartir pan, y ni siquiera por su culpa se produce un accidente y pierde la vida. Esa persona dejó de existir desde hoy a las 6 de la mañana. Y esa persona pudo haber sido usted y pudo haber sido yo. Y yo creo que esas son las cosas más importantes en las que nosotros deberíamos estar pensando. Porque definitivamente nuestra vida es muy frágil. Salimos en la mañana y no sabremos si regresaremos en la tarde. Dice que Dios nos ve como saltamontes. Somos tan pequeños, somos tan frágiles, que el profeta Isaías sigue diciendo, Él extiende los cielos, hablando de Dios, como un velo y los despliega como una carpa de vivienda. Porque Él es el creador, porque Él es el dueño de todas las cosas, y Él dice dónde empieza algo y dónde termina. Pero usted y yo como criaturas no podemos decírselo. La criatura no puede hablarle de esa manera a su creador. Él es el alfarero, usted es el barro. Él es el creador, usted es la criatura. Entonces, como que pretender ponernos de tú a tú con Él, yo creo que es perder el tiempo, es caer en necedad, y abordamos y nos involucramos en terrenos que son muy peligrosos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice que toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura, declara que Cristo es desde la eternidad. Cristo es desde la eternidad. Por eso es que este tema lo hemos denominado la preexistencia de Cristo. De eso es de lo que estamos hablando. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice: en el principio, antes que nada existiera, Él
no fue creado o hecho. Hermano y hermana, lo está diciendo la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Cuál es el problema que muchas personas tienen con la Biblia? Y lo hemos dicho a lo largo de todos estos estudios que hemos estado desarrollando con ustedes. Muchas personas toman de la Biblia solo aquello que les sirve, solo aquello que se acomoda a su manera de pensar o a las acciones que están llevando a cabo sus familiares o a los comportamientos de sus amigos íntimos, como para poder de una manera solapada barnizar aquellas acciones o intenciones que están llevando otras personas o ellos mismos. Pero yo le voy a decir una cosa en esta noche y se la vuelvo a repetir y lo repetiré incansablemente. O aceptamos toda la Biblia de tapa a tapa o no aceptamos nada. Yo no tengo problema si usted no acepta la palabra del Señor. Si usted no quiere aceptar la Biblia, es un asunto suyo. Dios seguirá siendo Dios. Si el hombre no quiere nada con Dios, Dios no se va a inmutar. Él seguirá sentado en su trono y Él cumplirá los propósitos que ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que no se vale es que utilicemos solo aquello que nos sirve y descartemos aquello que no nos sirve, aquello que nos punza, aquello que nos acomoda, aquello que desnuda nuestras acciones incorrectas. El apóstol Juan está diciendo que Cristo no fue creado, que Cristo no fue hecho. Entonces yo tengo que aceptar la Biblia en su máxima expresión, así como acepto el nacimiento virginal de María, concebida por el Espíritu Santo, así también yo acepto que Cristo no es una criatura. Juan continúa diciendo, en el principio Él ya era. Vuelvo a leerlo. Cuando las cosas iniciaron de cero, hablando de la creación de todas las cosas, dice que Cristo ya era. Cristo ya existía. Y por medio de Él, dice Juan, todas las cosas fueron creadas. Y no existe nada que Él no haya creado. Entonces el concepto de Cristo que muchas personas tienen, que es a partir del Nuevo Testamento, que es a partir del censo de Augusto César, que envía a María y a José a Belén para empadronarse, y que el niño nace en un establo, y que todo el mundo dice que Jesús empieza a partir de ahí, es un concepto erróneo, es un concepto equivocado. Me preocupa mucho si hombres y mujeres de la fe están considerando que Cristo es a partir del Nuevo Testamento. La Biblia es clara y el Antiguo Testamento lo revela de que Cristo es antes de que existieran todas las cosas. Por eso dice que no haya nada, no hay ninguna cosa creada, nada fue creado sin que Él lo creara o Él lo hiciera. Cristo participa activamente en la creación de todo. Y si es así, Él tenía que haber estado antes de todo lo que ha existido, de todo lo que existe. La misma palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, continúa diciendo, en el principio, antes de que nada existiera, Él no fue creado. O sea, toda la Escritura va a declarar que Cristo es desde la eternidad, desde antes que todo existiera. Por eso es que Dios es el único Espíritu infinito, es el único Espíritu eterno, es el único Espíritu inmutable, es el ser perfecto por el cual todas las cosas comienzan, todas las cosas continúan y también todas las cosas van a terminar. Porque como tienen un principio, también tendrán un fin, por lo menos en ese mundo terrenal. Usted y yo sabemos que todo eso que vemos, que todo eso que existe, un día va a terminar. La misma palabra del Señor dice, cielo y tierra pasará. Todo lo que usted ve, que tras del colmo de males ha sido contaminado por el hombre, todo esto va a desaparecer. Todo va a terminar. Sin embargo, usted y yo como hijos de Dios tenemos una esperanza eterna, y eso es morar con el Señor
después de esta vida, en su segunda venida, cuando Él venga por su iglesia, a retribuir a aquellos que han hecho lo malo y a recompensar a aquellos que vivieron una vida piadosa. Si usted y yo queremos conocer a Dios, una de las cosas que tenemos que aprender a conocer de Dios es que Él tiene un propósito eterno, y ese propósito eterno ha estado en su corazón desde antes del principio de todas las cosas. Hay personas que creen que a Dios se le ha venido escapando una serie de situaciones que se han venido presentando, y que Dios ha tenido que ir acomodando las cosas a golpe de tambor conforme a los comportamientos y acciones del hombre, y a partir de la caída de Satanás y el daño que Satanás le ha hecho al mundo. Pues déjeme decirle que no, porque nada de lo que ha sucedido ha escapado del control de Dios. Nada de lo que usted ve o presume que a Dios se le ha ido la pajarita, como decía mi abuela, es verdad, porque el Señor todo lo tiene controlado y preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Dios, recuerde que dentro de sus atributos, Dios es omnipotente, Dios es todo poder, Dios es omnisciente, o sea, Dios todo lo conoce. Dios es omnipresente, Él está en cualquier lugar. Entonces, no podemos presumir que a Él se le escapa nada, porque a Dios no se le va absolutamente nada. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 15 al 17, Cristo es la imagen del Dios invisible. Todos los lunes estamos estudiando la vida de Cristo. Estamos estudiando 250 acontecimientos en la vida de Jesús, desde sus profecías mesiánicas hasta su ascensión. Y lo primero que dijimos es que Cristo es Dios hecho hombre. Dios se encarna en el cuerpo de un hombre a través de su Hijo Jesucristo. Cristo es Dios hecho hombre, y eso es lo que Pablo nos dice en la carta a Colosenses. Cristo es la imagen misma del Dios invisible, porque, hermano y hermana, a Dios no lo ha visto nadie. Si alguien viene y le dice a usted, mira, ayer hablé con Dios, o viera que morí y volví a vivir, y en ese interín Dios conversó conmigo, me enseñó quién era, esa persona le está mintiendo, porque a Dios no lo ha visto nadie. Dios es espíritu. Pero hablando de Cristo, dice el apóstol Pablo que Cristo existe antes de que Dios comenzara la creación. Por eso el tema de esta noche se denomina la preexistencia de Cristo. Y Cristo existe desde antes que Dios comenzara a crear todo lo que existe. Cristo mismo, dice el apóstol Pablo, es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible. Porque aquí tenemos otro tema muy interesante. Si nosotros insistimos en las cosas creadas visibles y que solo podemos percibir a través de los 5 sentidos, hay algo que se nos está escapando, y es que hay cosas creadas que son invisibles para usted y para mí. Hay cosas creadas que son invisibles para el ojo humano. Entonces, ¿cómo explicaríamos la creación de las cosas que no vemos si ni siquiera podemos entender y explicar las cosas que vemos? El apóstol Pablo dice que Cristo es el creador de todos los seres que tienen poder, que tienen autoridad y que tienen dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas las cosas subsisten. Por eso es que el apóstol Pablo en muchas de sus cartas nos menciona acerca de ese tema tan importante y tan relevante para la vida cristiana, porque también esos temas tienen que ser abordados en medio del pueblo del Señor. Hoy en día, hermano y hermana, estamos recibiendo mucha información falsa, mucha información de la ciencia, mucha información agnóstica,
conversamos con personas en muchísimos lugares donde tienen teorías, donde tienen hipótesis, donde han fabricado hasta sus propias leyes, que hasta es muy probable, como Jesús decía, que muchos hijos de Dios puedan terminar siendo engañados por esas artimañas de Satanás. Y es nuestro interés, a través de estos espacios, poder ayudarle a usted en su vida cristiana a poder entender cuál es la verdad bíblica de las cosas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 9: yo debo hacerles entender a todos que el plan de Dios ya se está cumpliendo. Ese es el plan de Dios desde la eternidad. Si usted no lo sabía, hermano y hermana, lo va a conocer en este momento. ¿Cuál es el plan de Dios antes de que todo existiera? En primer lugar, dice que el creador de las cosas tenía ese misterio oculto. Pero vea qué interesante. Eso es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos, ahora, hoy, conozcan la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. Es lo que Dios desde la eternidad había planeado hacer. ¿Qué era lo que Dios había planeado hacer? Dice el apóstol Pablo que por medio de Cristo, nuestro Señor, Él había hecho un plan estratégico, porque ahora usted y yo podemos acercarnos con libertad y confianza en Dios, cuando lo hacemos por medio de Cristo y confiando en Él. O sea que el plan redentor del hombre, a través de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, no es algo que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana, o que simplemente sucedió o lo inventó después de la caída de Satanás y por ende la caída del hombre. Entonces Dios dijo: qué tirada, el hombre me salió chueco, Satanás me salió chueco, voy a mandar entonces a mi hijo para arreglar las cosas. No, todo estaba ordenado, organizado desde antes de la fundación del mundo, porque antes del principio de todas las cosas Dios había tomado la iniciativa. ¿Cómo lo había hecho? Esto lo vamos a ver en el próximo segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta hermosa noche de palabra. Una noche donde estamos hablando acerca de raíces bíblicas, acerca del comportamiento cristiano, haciendo un análisis del Antiguo Testamento que nos va a llevar todos los viernes de las próximas semanas. Y hoy estamos hablando acerca de la preexistencia de Cristo. Yo quiero agradecer a todos los hermanos que nos están reportando su sintonía. Estoy viendo por ahí a la hermana Marta Dimas. Estoy viendo también por ahí a nuestra hermana Lisbeth Mora en Heredia, y también a su esposo don Gilbert. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estarnos acompañando en esta noche. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que con corazón sincero han decidido recibir hoy una palabra fresca del Señor. La preexistencia de Cristo, un tema muy controversial, no entendido y comprendido por aquellos que realmente no quieren creer. Aquí no es un asunto de ignorancia, aquí no es un asunto de que yo no sabía, simplemente es porque el hombre ha decidido no entender. Cuando uno no quiere algo, hermano y hermana, no quiere algo. Si a usted le ofrecen un alimento y usted no lo quiere probar, no le gusta, lo que a usted no le gusta, no le gusta, por más que le insistan, por más que otras personas le digan que eso es delicioso, que eso es sabroso, si usted ha decidido de antemano no aceptarlo, nadie le va a hacer sacar a usted de esa situación. Exactamente así son las cosas espirituales. El hombre natural nunca las va a poder discernir, no las entiende. Antes del principio de todas las cosas, hemos venido diciendo
Dios toma la iniciativa. Cuando el hombre peca, entonces no es que Dios se saca de la manga a Jesús para arreglar el problema de la caída del hombre. No, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios sabía de la caída de Satanás. Dios sabía de la tentación en el huerto. Y Dios sabía la condición tan terrible en la que está el hombre y la mujer sin Dios y sin esperanza. Y por eso es que Dios, al ser omnisciente, prevé desde la eternidad eso tan hermoso que era un misterio, pero que luego lo revela, y es reconciliar al hombre con Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la misión de Jesús es preordenada desde antes de que los cimientos del mundo fuesen fundados, y es ahí donde Dios resuelve el problema más grande y complejo que tenía el ser humano. El problema más grande suyo, hermano y hermana, no es el trabajo. El problema más grande que usted tiene no es la salud. El problema más grande que usted y yo tenemos es estar lejos de la presencia del Señor. Y ese problema Cristo lo resuelve en la cruz. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 20, a Cristo Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo. Y Él apareció en esos últimos tiempos, dice el apóstol Pedro, para bien de ustedes. También Pedro, al igual que Pablo, ratifica que Dios tenía el control de las cosas, la previsión de todas las situaciones, y por eso ya había escogido a Cristo como el solucionador del problema más grande del ser humano. Desde antes de la misma creación ya estaba establecido que un día Cristo iba a venir a este mundo a morir por usted y por mí. Si Dios es un Dios que todo lo prevé, si Dios es un Dios que todo lo anticipa, si Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas, hermano y hermana, usted y yo en esta noche podemos estar totalmente seguros de que Dios es nuestro Dios, de que Dios también, así como controla y prevé todas las cosas, así Dios también tiene su vida misma y mi vida misma bajo su control. Nada se le escapa al Señor, y por eso es que es un buen momento en esta noche para que le agradezcamos a Dios su amor, su provisión, su previsión, su ayuda, su socorro y el control que Él tiene de cada una de nuestras situaciones, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, de nuestras carencias, porque el Señor no se le va absolutamente nada, mucho menos cuando se trata de sus hijos y de sus hijas. La esperanza de la vida eterna, eso que usted y yo anhelamos, eso por lo cual usted y yo estamos en este camino, en este transitar, en esta aflicción de todos los días, la esperanza de esa vida eterna estaba prometida por Dios también desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo le dice a Tito en una carta especial para ese hombre, en el capítulo 1, versículo 2, le dice: esperamos la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, prometió desde antes de la creación del mundo. Se lo vuelvo a leer. Dice el apóstol que usted y yo, al igual que Tito, al igual que él, en su contexto histórico, 50 años después de Cristo, dice, esperaba la vida eterna de un Dios que no miente. Y esa es la gran diferencia, hermano y hermana. A usted le miente el gobierno, a usted le miente su empleador, a usted le miente su cónyuge, a usted le miente su vecino, pero si hay alguien que no miente es Dios. Y Dios ha prometido una vida eterna, y el apóstol Pablo dice que esa vida eterna fue prometida por el único que no miente desde antes de la creación del mundo, desde antes de todo lo que existe y todo lo que se ve. ¿Y qué otra cosa fue prevista también por Dios? Y no solo prevista, sino también provista por Dios, preparada por Dios, anticipada por Dios. Y es precisamente el misterio del Evangelio de la cruz. Qué hermoso es eso.
Porque dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Más bien, dice, exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta. ¿Cómo puede el hombre llegar a Dios? Solamente a través del misterio del Evangelio. ¿Y qué es el misterio del Evangelio? La predicación de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo vino a este mundo a padecer, a morir en la cruz y a resucitar para que usted y yo tengamos vida. Ese mensaje que resuelve todos nuestros problemas es lo que Pablo llama como el misterio del Evangelio de la cruz. Y él mismo dice en la carta a los Corintios que usted y yo somos llamados a exponer la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios la había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Entonces, no solamente previó que Cristo viniera al mundo, sino también previó que el mundo conociera el sacrificio de Cristo a través de la predicación de la palabra, del mensaje de las buenas nuevas, que usted y yo estamos obligados a llevarlo a cabo, a llevarlo adelante. Esa es nuestra misión en este su espacio, En Paz Me Acostaré, de los lunes, miércoles, viernes y domingo. Es nuestra obligación demandada a través de la gran comisión de predicar el Evangelio de las buenas nuevas. Esa es la razón del por qué estamos sirviéndole al Señor a través de este ministerio. Ahora, otra cosa que no debemos también dejar pasar es la gracia de Dios. Esa gracia que nos fue dada a usted y nos fue dada a mí desde antes de la fundación del mundo. Decíamos el miércoles pasado que una cosa es la gracia y otra cosa la misericordia. Hablamos mucho acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Se convierte a veces en una muletilla en los hijos e hijas de Dios. Pero vean qué interesante, porque la gracia se define como algo que Dios me da que yo no merezco. Eso es la gracia. ¿Y cuál es la gracia más importante? La salvación. Porque Dios me la da a mí sin yo merecerla. Pero la misericordia es otra cosa. Porque la misericordia es algo que yo merezco, pero que Dios a mí no me da. Y eso es, para que nos quede más claro, ilustrativo, el castigo. Entonces, vean qué interesante. Yo merezco el castigo. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos han pecado, sean destituidos de la gloria de Dios. Yo merezco ser castigado, pero Dios no me castiga, porque primero me ha dado su gracia, me dio algo que no merezco, y es la salvación. Entonces, si la gracia de Dios se cumple, también se cumple su misericordia. Si yo acepto al Señor, acepto su gracia, Él me da también su misericordia. Por eso es que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no porque lo mereciéramos, porque hermano y hermana, digamos las cosas como son. El ser humano no merece nada. Decíamos el miércoles pasado que si una persona no quiere aceptar a Dios y muere en condenación, la verdad es que ya estaba destinada a ser condenada desde que vino al mundo. Usted y yo, desde que vinimos a este planeta, somos hombres y mujeres condenados a la perdición eterna. Eso tiene que quedarle a usted totalmente claro. Lo que cambia la condenación a salvación es creer en la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde somos sacados de esa condenación a vida eterna con Dios. Pero si no queremos recibir al Señor, pues ya éramos condenados. Entonces no cambia absolutamente nada, y al lago de fuego ahora hay que ir a dar, porque esa era nuestra condición desde que venimos a esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice en Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿De dónde nos llama? Nos llama del pecado, nos llama de la iniquidad, nos llama de la perdición. Entonces,
No nos llama porque lo mereciéramos, porque reiteramos, nadie merece nada. Pero ese llamado fue por amor. Y es ahí donde se marca la diferencia. Dios así lo planeó. Vean qué hermoso. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó llamarlo a usted, llamarme a mí. Y antes que el mundo comenzara, dice Pablo, su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Vean qué hermoso. Hasta eso Dios tenía planeado, organizado y definido antes de que todo eso existiera. ¿Por qué perder el tiempo en quien creó a Dios? ¿Por qué perder el tiempo en quien creó al que creó a Dios? Usted y yo deberíamos estar más interesados y agradecidos con Dios de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en cómo arreglar su problema, en cómo arreglar mi problema. Y la única manera por la cual Él lo hizo es por amor. Todo va a desaparecer, pero lo único que siempre va a existir es el amor, porque por el amor todas las cosas fueron hechas. Desde antes de la fundación del mundo, hermano y hermana, esta palabra es para usted en esta noche. No sé qué le dice el enemigo, no sé qué le dice su cónyuge, no sé qué le dicen las personas allá afuera, pero usted ha sido una persona escogida desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, lo amó tanto, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso Dios no se lo saca al azar, no lo sacó de un sombrero, como se saca un conejo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo planeó a usted y me planeó a mí. Pero yo le voy a decir algo, tenga mucho cuidado, porque una cosa es lo que Dios planeó con usted, que muchas veces mal llamamos predestinación. Le invito a que vaya a nuestra galería de videos, hay un tema específico en el cual hablamos acerca de la predestinación. La predestinación es un boleto para entrar al cielo. Usted y yo hemos sido predestinados para algo. El apóstol Pedro lo dice, predestinados precisamente para llevar esa luz que hemos adquirido a otras personas que están en la oscuridad. Pero Dios sí nos escogió. Que usted y yo tomemos la mejor o peor decisión, ese es un asunto de cada uno. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 que desde antes que se formara el mundo, Dios nos escogió para que fuésemos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia, no porque lo seamos o porque lo mereciéramos, sino porque Él nos justificó, porque Él decidió perdonarnos y nos destinó, vean lo que dice Pablo, de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Eso fue, dice Pablo, para que le demos la gloria a Dios. ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios lo amó a usted? ¿Por qué Dios le resolvió a usted sus problemas como se los sigue resolviendo hoy? Pablo dice, para que le demos la gloria a Dios. No por mis talentos, no por mis aptitudes, por mis capacidades o por mis títulos, no por el dinero que tengo, no por el apellido que llevo encima, sino por la extraordinaria gracia que Dios nos mostró por medio de su amado Hijo. Salvos por gracia, salvos por decisión de Él, salvos por haber recibido algo que usted y yo, hermano y hermana, nunca hubiésemos podido adquirir por nuestras propias fuerzas, por más dinero que tengamos. La salvación no se puede comprar, la salvación es un regalo. Y por eso dice el apóstol Pablo, gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante, dice Pablo, es su gracia. Hermano y hermana, el Antiguo Testamento expresa que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que yo anhelo que en esta noche quede en su corazón. El Salmo 92 dice, desde antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
Y vean textualmente lo que dice: Dios sin principio y Dios sin fin. No puedo encasillar a Dios en un inicio y en un final. No puedo encasillar a Dios en un comienzo y en un término. Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene comienzo. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera, en toda la plenitud de quien es Él. Cuando yo voy al libro de Miqueas, ese profeta mal llamado profeta menor, en el capítulo 5, versículo 2, cuando dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar en donde nacerá el rey que gobernará Israel. Ese rey pertenece, vean qué interesante lo que dice Miqueas, ese rey pertenece a una familia muy antigua, y su linaje se remonta hasta tiempos muy lejanos, que ni usted ni yo podemos percibir racionalmente hablando, cuyos orígenes, dice Miqueas, vienen desde la eternidad. El mismo apóstol, Juan Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo, Dios hecho hombre, siempre está en unión con el Padre y nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Juan el Bautista dice: Él es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Terrenalmente hablando, Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. Pero hermano y hermana, existencialmente hablando, dice Juan que Jesús existía antes de que el mismo Juan el Bautista existiera. Y para que no le quepa la menor duda, el mismo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 56, le dice a los fariseos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, lo vio y se gozó. El mismo Jesús hace la afirmación más clara acerca de su preexistencia. Él está hablando a un grupo de líderes religiosos judíos, donde Él les dice que antes de Abraham, Él era. Pero ¿cómo era posible? Racionalmente hablando, Abraham había venido 2000 años antes. Los mismos fariseos se preguntaban en Juan capítulo 8, versículo 57. Este no tiene ni 50 años, dicen los fariseos, ¿y cómo dice que ha visto a Abraham? Bueno, Jesús les dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Por eso, hermano y hermana, terminamos como empezamos. Salmo capítulo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y se formase el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Yo lo creo. Espero que usted, hermano y hermana, en esta noche también lo crea. Pero la decisión es suya. Y sea lo que usted decida o no decida, Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, una vez más por el entendimiento que nos das, por la guía del Espíritu Santo, Señor, para poder llevar tu palabra a tantas personas que nos ven y nos escuchan a través de esas plataformas digitales. Tú eres Dios desde la eternidad y antes de la eternidad. Tú eres y seguirás siendo Dios, sentado en el trono, controlando todas las cosas. Yo lo creo así. Tú planeaste, Señor, desde el principio que nosotros fuéramos tus hijos, que nosotros te sirviéramos y que nosotros gozáramos la vida eterna, Señor, en un próximo tiempo, en un corto tiempo que está por venir. Gracias infinitas te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo domingo, 8 de la noche, hermano y hermana, le invito desde ya. Estamos estudiando 11 misterios acerca de cosas, 11 misterios revelados acerca de cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Este domingo, a las 8 de la noche, vamos a tener uno de los temas más difíciles de los cuales hemos predicado en los 40 años de ministerio que el Señor nos ha permitido tener aquí en la tierra para su servicio. Y el mensaje más difícil
es el que vamos a predicar nuevamente el próximo domingo y habla acerca de la ira de Dios. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de ira, un Dios que no va a soportar la maldad, la negativa, la reticencia, el constante rechazo del ser humano. Dios no va a permitir que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario sea tomada como nada, porque fue un alto precio el que Cristo pagó para que el hombre tuviera la salvación. De eso hablaremos el próximo domingo, el día de la ira. Cuando se termine la gracia, empezará la ira. Por el momento, hasta este instante, estamos viviendo bajo la gracia, pero la ira vendrá inmediatamente cuando el Señor diga hasta aquí. Próximo domingo, 8 de la noche. Quédese con nosotros en Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana. Por mi parte yo le bendigo en esta noche, le deseo un hermoso fin de semana. Cuide su familia. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.